Contextos hoy nos toca a la noche. Hoy les vamos a ofrecer un programa especial sobre la situación en Venezuela. Y está a la vista del mundo que el sistema político de Venezuela atraviesa una profunda crisis. La última semana recrudeció y vuelve a quedar en discusiones y discursos, tanto de los políticos del país caribeño como de los líderes del mundo. Los datos que tienen que seguir teniendo foco en Venezuela son los de la gente. Los enfrentamientos durante las protestas de esta semana dejaron un saldo de 5 muertos, según la ONU. 3 de ellos son menores de edad. En lo que va del año, la represión dejó un saldo de 49 muertes de manifestantes. Otro de los datos, la encuesta nacional de condiciones de vida de 2018 arroja que el 90% de los venezolanos no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos. El 88% de los hospitales venezolanos carecen de suficientes medicamentos. Y según la ONU, 7 millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria. 1.900.000 personas necesitan alimentos. Entre ellos, 1.300.000 son niños menores a 5 años. La falta de acceso a medicamentos adecuados para diabetes, hipertensión, cáncer o HIV deterioró la situación de los enfermos crónicos. Hay 2.800.000 personas que necesitan asistencia sanitaria y esto incluye a 1.100.000 niños menores a 5 años. La Agencia de la ONU para Refugiados estima que hay 3.400.000 refugiados inmigrantes. La mayoría se encuentra en América del Sur. Para finales de 2019 se espera que la cifra ascienda a los 5 millones. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en Argentina hay 130.000 venezolanos que cuentan con residencia y hay otros 23.000 que ingresaron al país y todavía no tienen esa documentación. En Ecuador hay 221.000 venezolanos, en Chile 288.000, en Perú son 506.000 los venezolanos y en Colombia la cifra asciende a 1.100.000. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el PBI real caerá un 25% este año. En 34% de los venezolanos está desempleado. La inflación en 2018 fue del 929.789%. Ya no se puede ni leer, pero para este 2019 empeora, llega a 10 millones% de inflación. Mientras tanto, desde la política podemos recordar que Nicolás Maduro fue elegido para un segundo mandato el 20 de mayo de 2018 en unas elecciones cuestionadas desde muchos ámbitos internacionales y en las cuales la oposición no quiso presentarse. En contrapartida, Juan Guaidó, como líder de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente de Venezuela en enero de este año, y obtuvo el apoyo internacional de 50 países, varios solicitando el llamado a elecciones libres. Todo esto es Venezuela hoy, una crisis humanitaria sin precedentes en América Latina, donde millones de personas no tienen comida en un país que vive sobre la mayor reserva de petróleo del mundo. Con todos estos datos que dimos al inicio, vamos a arrancar un programa con mucho foco desde la situación humanitaria que están viviendo los venezolanos, no solamente los que residen en Venezuela, sino también aquellos que tuvieron que irse del país. Voy a darle las buenas noches a mis compañeros de mesa. Nicolás Luca, ¿cómo estás? Gracias, Giselle, aquí estás, buenas noches una vez más. Y vamos a darle la bienvenida a Joaquín Sánchez Mariño, periodista. Estuviste hace un poco tiempo, un mes en Venezuela. Volví el 10 de marzo más o menos, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Fui a cubrir por 15 días, me terminé quedando como 25 porque quedé varado del lado colombiano de la frontera después del intento de entrada de la ayuda humanitaria, así que me quedé 25 días, más o menos 23. ¿Cuál fue la impresión, si tenés que describir en una palabra la situación de la gente con la que conviviste todos esos días? Sorpresa de que un país con las riquezas como la que tiene Venezuela puedan vivir y soportar y estar acostumbrados a ese nivel de vida.
el empobrecimiento de la gente con la que conviví. Estuve con mucha gente, pero conviví con gente de clase media, con gente que podría ser alguien que puede vivir acá no sé, en Palermo, y su nivel de vida era tan empobrecido que es una sorpresa que no, a los primeros días me costaba mucho entender que no tuvieran agua para lavarse los dientes, para tirar en la cadena. Hablo de un barrio como si te dijera que vivís en Recoleta y no podés bañarte. Vamos un poco al inicio del viaje. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste al país? Entré como turista por Maiquetía, por Caracas. Saqué el pasaje de un día para dentro de 5. Y volé como por turista. Migraciones del aeropuerto. ¿Cómo? Migraciones del aeropuerto. Por Migraciones del aeropuerto. Entré como turista porque sabía que las visas para periodistas estaban siendo trabadas en la embajada. La embajada acá está casi desierta. Entonces entré como un turista más. Entonces la entrada fue muchísimas advertencias. Desde allá me decían trae chaleco antibalas, casco, cosa que era imposible que llevara. Pero había muchísimas advertencias y la entrada fue bastante fácil, debo decir. Me miraron las cosas, me preguntaron dónde iba. ¿No te preguntaron a qué te dedicabas? Me preguntaron, yo dije que era escritor, que no es del todo mentira, pero bueno, digamos, la pasé a fuerza de... ¿La salida fue igual de fácil? Y la salida fue por Colombia porque cuando me voy a la frontera para presenciar el 23 de febrero la ayuda humanitaria y el día anterior el recital del Venezuela Aid Live, cruzo hacia Colombia, después vuelvo a entrar a Venezuela de manera ilegal, pero cuando cruzo hacia Colombia la primera vez hago el sellado de salida, que pagué la frontera esa es un mundo aparte. Cuando uno la cruza puede estar hasta 15 horas para cruzarla porque la cola de gente que hay saliendo es infinita. Y hay vos estás entrando a la frontera y están las fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana y gente que se te acerca y te dice VIP o Colombia sin papeles. Eso significa, vas a una coima y te llevan por un circuito distinto y te hacen salir del país, te sellan todo, pero de manera premium, si se quiere, ilegal. Pero VIP, pero te lo dicen al lado del oficial, lo cual tiene sentido porque pues es ese oficial el que te hace saltearte la cola. Joaquín, vamos a querer que nos cuentes las historias con las que te encontraste, ¿no? Que cada una, y precisamente hoy también Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estuvo hablando con compañeros tuyos, futbolistas que viven en Venezuela y que también tienen nuevos panoramas, nuevas partes de vida allí. Así es, Diana. Bueno, en líneas generales el fútbol en general es un ambiente donde vive muy, muy ajeno a ciertas realidades, ¿no? Pero hoy por hoy la crisis que vive Venezuela les toca de cerca a muchos de los argentinos que están jugando ahí y a sus propios colegas venezolanos, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con varios y me han relatado cosas muy, muy tristes con las que conviven en el día a día. De hecho, no tienen agua, no tienen luz, insumos para entrenar, no hay vitaminas, medicamentos, antiinflamatorios. Pero me quiero quedar con algo que fue lo que más me choqueó a la hora de escucharlo, ¿no? Que la política se apoderó de las conversaciones de vestuario. En líneas generales, el futbolista cuando llega a la mañana no aborda ese tipo de conversaciones. Y hoy por hoy, cuando hablábamos, me comentaba que los colegas de él, los venezolanos, hoy por hoy es llegar, cambiarse y automáticamente el disparador es la crisis que se vive en Venezuela. Textual, me dijo que de 10, 8 están deseando que venga a Estados Unidos y que le vuele la cabeza a Maduro. Textual, esas fueron las palabras de este chico que me compartió este relato. ¿A vos te pasó lo mismo? Lo que describe de las discusiones es absolutamente cierto. O sea, llegas a Venezuela, vas a comprarte un pancho, un kiosco y esa pequeña transacción se convierte en una charla de política, porque en vez de decirte el precio te dicen no, porque ahora, y te empiezan a hablar de Maduro. Es increíble cómo te toma la vida a un nivel. Yo fui a trabajar, pero de todas formas en lo cotidiano. En lo cotidiano te toma de un modo que obviamente te agota y la manera en la que sobrellevan esa situación. Acá hablamos de la grieta, hablamos de conflictividad política. No tenemos idea lo que es vivir en un país como Venezuela, que realmente no me sorprende lo del vestuario. La gente que uno podría decir más vulnerable, menos formada, muy formada políticamente, gente que por ahí vive en la calle y tiene un discurso político armado,
Porque primero que el pueblo venezolano es un pueblo muy educado, Claro. pero además demasiado politizado. Yo sacaba poco el celular en la calle por una cuestión de seguridad, pero una vez lo saqué y había una persona comiendo de la basura, directamente comiendo, abriendo bolsas y comiendo, mordiendo de lo que encontraba. Y yo saqué el celular por otra cosa y él me vio y me dijo, filmame para que el mundo vea lo que... Yo le hice caso porque me lo estaba pidiendo, nunca lo publiqué ese video porque me parecía una falta de sensibilidad, pero es un nivel que hasta un chico de 8 años te puede dar un discurso político de pronto. Cuando conversabas con toda la gente con la que conversabas, o sea, marcaste que eran niveles de clase media o clase media alta en algunos casos, que se acostumbraban a vivir empobrecidos. ¿Cuál es la sensación que percibiste o si te lo dijeron directamente de qué sienten ellos de haber llegado a este punto? O sea, o cómo creen que llegaron a este punto. Yo creo que no, es como cuando te va creciendo el pelo, ¿viste? Que no te das cuenta De a poco. De repente lo ves 3 meses después o 6 meses después y dices, está más largo. Bueno, el día a día fue de a poco ir perdiendo. ¿Se acuerdan que en el 2013 empezaron a notar que no encontraban azúcar? De 2014 fue el año más duro porque llegaron las primeras sanciones y recuerdan que ese año, en 2016, dicen eso fue el peor. Pero como vos marcás un pueblo muy politizado, Sí. uno tiende a creer que por ahí no es que empezaron a verlo en el supermercado recién en el 2013, sino que por ahí ya algunos... Con la mayor parte de la gente con la que hablé políticamente lo identifica en la muerte de Chávez, ¿no? Algunos identifican algunos hitos durante el chavismo, como por ejemplo en el 2006, cuando Chávez anuncia que no le renueva la concesión de televisión a Radio Caracas Televisión. Ese fue un primer día que fue como el día que inició la guerra contra los medios, porque esos medios habían apoyado el golpe del 2002. Hay algunos hitos que van marcando el pulso, pero sin duda el momento histórico más importante para este momento de Venezuela es la muerte de Chávez en el 2013. Ese es el comienzo Los chavistas, no hablo de los funcionarios, sino de la gente, porque vos también tuviste contacto con la Sí. gente chavista en la calle. ¿No pasa necesidades? ¿Por qué siguen apoyando a Maduro? No, pasan las mismas necesidades que la oposición y su discurso es la discusión y que yo creo que es válida darla es por qué llegan a esta situación, ¿no? Ellos atribuyen, o el chavismo atribuye la mayor parte de la situación de Venezuela hoy, se lo atribuye a las sanciones norteamericanas, a los embargos, a los ataques del imperialismo, como llaman ellos, contra su economía. Hay algo de cierto en que en que el gobierno está teniendo menos a disposición sus propias riquezas, pero cuando uno hace el análisis, y yo no soy una especialista ni en economía ni en macroeconomía, pero no pareciera alcanzar los motivos de las sanciones, no parecieran alcanzar para explicar. También está la falta de una industria nacional al margen del petróleo. Y en un país muy petrodependiente. Muy petrodependiente, la caída del precio del petróleo. Todo eso que coincide con la muerte de Chávez. Entonces los chavistas ven las mismas carencias. Hay más fanáticos y menos fanáticos. O sea, no las niegan, porque las tienen, porque son recontraevidentes. Ninguno niega la crisis. De hecho, me buscó en el aeropuerto, me buscó un chavista que le pregunté si necesitaba algo, un muy chavista, relacionado con, o sea, no es funcionario, pero relacionado, y me pidió que si le podía llevar unos medicamentos, si le podía llevar material de cicatrizante. O sea, era un chavista pidiéndome, reconociendo, o sea, que ninguno niega, porque es innegable. Claro. O sea, es innegable. Lo que sí niegan o discuten es las causas. Hay otros más fanáticos, había un chavista, se le llaman Rodilla en Tierra, que son los que están... ayer se difundió un video del ejército de rodillas contra el suelo, golpeándose el pecho por Maduro. Ese gesto, esa posición, con la rodilla en la tierra, es como llaman a los chavistas más intransigentes, rodilla en tierra. ¿Y la gente hace diferencia entre lo que fue Chávez y lo que resultó ser Maduro? Sí, mucha. Incluso la oposición encuentra una diferencia muy grande entre Chávez como líder y Maduro. ¿Y cuál es la porción de la población que vos ves como más crítica, más enojada o más resignada quizás? Las encuestas y lo que yo percibí también en la calle, las encuestas hablan de un 85% en contra y un 15% a favor. En las últimas elecciones uno podría hablar de un 20, 25. En la calle percibí una mayoría absoluta de gente que está en contra del gobierno. También la gente que está a favor es más silenciosa en este momento.
Pero digo, vos ves los jóvenes, los más grandes, esas diferentes porciones de la sociedad. Sí. ¿Qué lectura tenés de cada uno de ellos? Jóvenes hay pocos, ¿no? Se fueron todos. Se fueron todos. muchísimos. Eso parece exagerado decirlo, pero realmente hay pocos jóvenes. O sea, visualmente uno ve que en la población no hay jóvenes. Hay muy pocos. Uno sale a la noche y Y salí poco, la gente grande que se queda, ¿por qué? Mm. ¿Qué dice? ¿Por qué dice que se queda? Y por resignación, porque ya tiene más de 60 años y dice qué voy a hacer, porque no tiene medios para ir, y es caro irse. La gente grande es la más golpeada, porque además la jubilación que cobran es un sueldo mínimo. Cuando estuve yo era $6, hoy creo que es $10, pero con $10 no compras nada. Por lo cual la gente grande está muy golpeada, extraña a sus familiares que tiene afuera, todos tienen familiares afuera, absolutamente todos. ¿Encontraste Entonces, casos de gente que haya decidido quedarse y hacer el sacrificio de mandar a sus hijos afuera? Sí, estuve dormido una noche en lo de una pareja que tenían a la hija. Tenía una situación un poquito más favorable. La hija vivía en París y me contaba que el último año nuevo y última Navidad, que se dio algo muy curioso para ellos en Venezuela, que es que antes ellos eran de invitar mucha gente a reunirse en casas y que uno invitaba y uno ponía todo, ¿no? Y ponía la comida. Y que últimamente nadie invita porque no tiene con qué poner y que la gente si va sabe que en esta situación tiene que ir con algo, pero no tiene con qué ir. Entonces se empezaron a evitar, se dejaron de hacer reuniones sociales porque No hay una festejan vergüenza las fiestas. porque hay una vergüenza mutua de no poder ofrecer, no poder llevar. Y me contaba esta pareja que en su último año nuevo se juntaron, eran como 10 o 15 y eran todos padres sin hijos. Entonces ninguno de los hijos de ellos estaban todos viviendo en el exterior y que se juntaron a festejar en el nuevo y que cada uno llevó lo que iba a comer. Una mesa de año nuevo donde cada uno llevó su propio tupper. Y hablo de gente de clase media alta. ¿Y el espíritu es de violencia o no? ¿O es pacífico? Porque, viste, están llamando, mañana también, Guaidó llamó a marchar de manera pacífica, pero vos a la gente, ¿cómo la viste? ¿Como dispuesta a dar la vida, a poner, viste, a que lo pisen los tanques por encima? ¿Cómo está la gente? No, en ese sentido? lo que vi en la frontera, sobre todo, ahí había un poco más de jóvenes que estaban en Colombia y ahí están las famosas las guarimbas, ¿no? Ahí había más, estaban dispuestos a la lucha, muchos me decían que estaban dispuestos a morir. Yo estuve con un grupo que se llamaba La Resistencia, que es un día que después de que fracasó el intento de entrar a la ayuda humanitaria, hubo un grupo de 100 chicos que se quedaron en los puentes intentando romper el cordón de todas formas. Se ponían abajo del puente y con chapas, con troncos, se armaban de Game of Thrones, parecía. Eran, en la tapa de un tacho era un escudo. Y esos chicos, que eran chicos de 18 años, 19 años, estaban dispuestos y los vi, estuve con ellos, yo del lado colombiano, viendo cómo iban corriendo y les tiraban bombas de gas, perdigones. Estaban dispuestos vi una persona prenderse fuego, una bomba molotov que tiró mal y se prendió a sí mismo, pero estaban dispuestos a eso y creo que hay una gran parte de la sociedad que está dispuesta a eso. Otra gran parte de la sociedad está dispuesta a salir a la calle, pero obviamente tiene miedo. Santi. Quiero volver a este textual que te mencioné antes, que de 10, 8 ven con buenos ojos que entra a Estados Unidos y que le vuele la cabeza a Maduro. ¿Qué significa esto? Maduro no. ¿Y acaso Guaidó tampoco lo ven como una buena opción, que directamente están esperanzados que entre Estados Unidos a restablecer el orden? Cada vez más en Venezuela va pasando que van sucediendo los actos que supuestamente van a terminar de, como dicen ellos, liberar al pueblo. Fracasan, era el 23 de febrero, fracasó, era el 30 de abril, en realidad era el 2 de mayo, pero bueno, se hizo el 30 de abril, fracasó. Entonces, ante ese cansancio, ante esa desesperanza, yo vi muchos también venezolanos que me decían que entre Estados Unidos, que tire bombas, que piden una intervención militar. Llegaron a un nivel de agonía, vos decís, que ya cualquier solución no puede cualquiera. llevarlos a desembocar en algún camino. Bueno o malo, no importa ya. Específicamente, intervención de Estados Unidos. En el recital que se hizo en el Venezuela Live, había muchos chicos con banderas de Estados Unidos. Venezuela también vale aclarar que siempre fue un poco una cultura pro-yanqui, Sí. una puja grande entre la cultura más revolucionaria y la cultura pro-yanqui. El béisbol es un deporte muy popular. El béisbol es el deporte nacional. Siempre fueron Caracas es una ciudad muy consumista, uno la ve y es en algún punto parecida a Miami, hay muchos shoppings, aunque hoy estén venidos abajo. Entonces, la ilusión de que Estados Unidos puede resolver esto está en muchos y desean que vengan, que entren a tirar
las armas que Guaidó no tiene, porque Guaidó y el pueblo no tienen armas. Hace poco me llegaron, tengo muchos chats de venezolanos y me llegaron lo que se están distribuyendo, que son unas instrucciones sobre cómo neutralizar una tanqueta. Y es una especie de infografía que dice, bueno, agarra una bolsa con estiércol, póngale barras de azufre, póngale una bolsa de nylon que se rompa fácil y tírela arriba de las tanquetas en la ventilación. Eso va a hacer que rompa y que entre y que o sea, así se están armando. Entonces por eso en Estados Unidos es las armas que ellos no tienen, ¿no? Vos como argentino saliste de Buenos Aires, fuiste a Venezuela, estuviste 23 días en Venezuela, volviste, después de haber visto todo, solamente lo que contaste, no me quiero imaginar todo lo que viste y estaríamos hablando horas. ¿Qué sensación te queda cuando volvés a la Argentina? O sea, ¿es una sensación de estuviste cubriendo un país que está en crisis o fuiste a un mundo paralelo, un universo distópico? ¿Qué sensación sentís cuando volvés a Buenos Aires y a ver lo que nosotros vemos como el quilombo de todos los días? El universo distópico es tal cual, porque uno siente que está en una novela de Orwell por el nivel de control, de paranoia, de extrañeza que hay en Venezuela. Pero me pasó cuando volví que empecé a ver, o sea, obviamente que acá la política nos invade a todos también, y volví y dije, bueno, esto, o sea, me sentía en un paraíso. Para aclarar, los primeros 10, 15 días, ¿no? Como que sentía que realmente era una diferencia, que no podemos hablar de crisis en comparación a lo que vivía en Venezuela. Después también sucedió que eso a los pocos días empezó a faltar leche en las góndolas por este conflicto que hubo con la Serenísima, y amigos me mandaban esa imagen de las góndolas argentinas sin leche, y bueno, obviamente que no es lo mismo, pero empecé a ver esas pequeñas cosas que, bueno, me hacen acordar, no estamos ni cerca de la situación venezolana, pero bueno, cuando ves esas cosas te vuelven a la cabeza como pequeños traumas, ¿no? En las diferentes charlas que tuviste con las personas, ¿no? Yo estuve hace 2 años en Venezuela 4 días, fui a entrevistar a Maduro y muchas de las personas, sí, y muchas de las personas que eran parte del sistema, fuera de cámara, me decían preguntarle por los medicamentos, preguntarle por la falta de alimentos, preguntarle, y cuando uno quería grabar quizás algún video, el discurso un poco cambiaba, ¿no? Efectivamente cuando le pregunté a Maduro sobre estas cosas, por supuesto no se esperaba la pregunta, yo iba teóricamente con un canal de televisión bastante afín, pero me dieron libertad para poder preguntar de todo, se incomodó bastante, no supo responder acerca de la situación, la culpa la tiene el imperialismo, por supuesto, pero después a la hora de hacer denuncias y tratar de hacer informes por parte de los diferentes venezolanos, el discurso va cambiando cuando se prende la cámara. ¿A vos te pasó? Yo no tuve acceso a ningún funcionario, por lo cual esa especie de... Pero no eran funcionarios, eran gente de la calle. Yo no creo que... No me pasó de encontrar a un chavista que me estuviera manteniendo el personaje. Todos los chavistas que encontré ya abiertamente, o ex chavistas, abiertamente ya se declaraban en contra de Maduro. Les contaba que me buscaron unos chavistas en el aeropuerto que me hablaban de Maduro y me decían, lo votamos, y ponían cara de asco, lo votamos así con asco porque es lo que por lealtad a Chávez. Me pasó ver una decepción, un mal concepto de Maduro que atraviesa todas los niveles de chavismo, claro. Salvo, tal vez, en este Rodilla en Tierra que entrevisté, que era un fanático y que para él no había agua en Venezuela porque como está a 1000 metros de altura es muy difícil por la presión, esto literal. Sí, es muy difícil que haya agua porque, bueno, estamos en altura. Bueno. Pero, por lo demás, hay conciencia. ¿Le ves salida a la situación en Venezuela? Con el tiempo. No le veo salida mañana, ¿no? Caiga o no caiga Maduro, la situación económica para un buen par de años. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Ustedes. Nosotros vamos a seguir con el especial de Venezuela, aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a escuchar de primera mano una historia de vida. Quédense. Bienvenidos a esta nueva temporada de Jam Session 2019. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos.
Cada domingo se encuentran en el canal de la ciudad. Yo romperé tus fotos. El motor pide agua en la cabeza, música. Entrevistas. Somos una pyme. Claro. Le damos de comer a un montón de gente. Si lo miro por ese lado, sí sonrío. Zapadas. Clínicas de instrumentos y auténticas jam session en vivo, junto a Diego Mizrahi y su banda. Hay música para toda la vida, hay música para todo el mundo y de todos los géneros. Eso es Jam Session. Jam Session, domingos a las 20:30, Canal de la Ciudad. Ahora el café y las medialunas son mucho mejores en Hoy Nos Toca a las 7. Todos los días, a partir de las 7 de la mañana, aquí vamos a estar en el canal de la ciudad para acompañarte y para arrancar la mañana juntos, con toda la información que a vos te interesa de una manera diferente. Al empezar el día, Javier Díaz y Santiago Russo te cuentan lo que tenés que saber. Actualidad, economía, servicios y deportes para estar bien informado desde el desayuno. Hoy Nos Toca a las 7, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Gracias. Te va a quedar precioso en este departamento, que encima es tuyo. Viste que yo estoy buscando para alquilar y vi uno por acá cerca. Y estaría necesitando una manito. Se viene la garantía, se viene la garantía. Si vos no podés, me lo decís. Ya se le digo que está como bien de familia. Es un favor chiquito. Se viene la garantía a la 1, se viene la garantía a las 2. ¿Vos me prestás la cochera para dejar la bici? ¡Ay, sí! Contá con él. Ahora la ciudad te ayuda con la garantía para alquilar. Entrá en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Quizás ya lo conoces, pero antes andaba acompañado. Ahora Coco comparte sus recetas y secretos solo con vos. En Casa Cocina Coco. Lunes a viernes a las 15:30. Canal de la Ciudad. De lunes a viernes, Diego Morán te presenta las noticias que van a cambiar el día. Te propongo un noticiero basado en datos. En media hora te voy a contar qué pasó y cómo viene el día. Media hora es más que suficiente para conocer todo lo que interesa. Noticias a las 9:30, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. En esta expedición Merino, hicimos una pesca canalera en un lugar complicado. Muy lindo, pejerrey de salado. Qué lindo es ver la corrida de la boya. Me gusta mucho esta pesquita sutil. Vamos por más, ¿eh? Estamos en el lugar. También conoceremos la historia del resurgimiento de un tradicional teatro de Lezama. Por 100 años más vamos a tener aquí el centro de todas nuestras actividades. ¿Me invitas a conocerlo? Adelante. Vamos. Expedición Merino. Lunes a las 20. Canal de la Ciudad. A media mañana, Nacho Goano y Marcela Coronel te sacan una sonrisa. Sumate a las mañanas más divertidas en el canal de la ciudad. Te invitamos a que nos acompañes para cocinar juntos, para entretenernos y para informar. Junto a Diego Morán, Gonzalo Capózzolo, Maxi Leniani y Claudio Guarnachea. Actualidad, deportes, espectáculos y los platos más tentadores. Hoy nos toca a las 10. De lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Vamos a conocer la historia de un venezolano de primera mano. Ilich, gracias por estar aquí con nosotros. Ilich Irauskin llegó a la Argentina en agosto de 2016. Ilich, buenas noches. ¿En qué circunstancias llegaste? Con hambre, literalmente. Normalmente peso 69, 70 kilos, porque soy atleta, y estaba pesando 62. Teniendo trabajo y estabilidad antes de toda la crisis en Venezuela. Era comer una vez al día, 2 veces, pero tampoco con la calidad y lo balanceado, porque tengo familia, tengo 2 hijos, y bueno, nada, a veces o comía yo, comían ellos, y lógicamente tenían que comer ellos.
¿Cómo obtenían ese alimento y cómo repartían para ver quién comía? ¿Cómo repartíamos? Había que ir a la panadería, por ejemplo, y tardarse 3 horas en una fila para comprar 5 panes, porque de repente nada más vendía 5 panes por persona. O si no, estabas 3 horas en una fila y cuando te tocaba tu turno ya no había más pan. Y así con todos los productos y los víveres que podías conseguir. Y volver a casa para alimentar 2 hijos, me dijiste. Sí. ¿Y tu esposa? Sí, la mamá de mis hijos. Bueno, llegaste a la Argentina, estuviste aquí un tiempo y después volviste. Un año y medio. Sí. Estuviste en la Argentina y volviste a Venezuela. A Venezuela. ¿Y qué encontraste en Venezuela cuando volviste por segunda vez? Llegué a Argentina en agosto del 2016 y en enero 2017 fui a Venezuela a buscar a mi hijo mayor, Máximo Alejandro, que tiene 17 años. Me voy por tierra porque él no tiene pasaporte, porque ese es, entre todas las complicaciones que hay, también conseguir un documento, un pasaporte es imposible. Entonces, bueno, nada, él tiene su cédula, como el DNI acá es la cédula de identidad, pero se me hacía más fácil sacarlo por frontera y luego tomarme un avión. Entonces me voy hasta Manaos, me voy por tierra hasta la frontera, paso. Llegar a la frontera fue llegar a un mundo totalmente desconocido. Porque claro, no tienes teléfono celular, las tarjetas, ningún cajero te va a dar dinero, a pesar de que tenía dinero en la cuenta de Venezuela porque había cambiado algunos pesos, algunos dólares. Pero no podías retirar. No podías retirar, claro, o sea, no puedes retirar. Todo se maneja en efectivo. En la frontera te cambian los dólares al precio que les da la gana. Ahí me conseguí, yo salí de Venezuela con un billete de 100, el de más alta denominación, y me consigo un montón de billetes de 50, de 20.000, de 10.000, que son desconocidos para mí, me parecía un juego de monopolio. Y decía, wow, ¿qué es esto? Entonces, claro, para pagar el transporte, porque la frontera hasta mi casa son 1.700 kilómetros. Claro. Entonces, esos 1.700 kilómetros para mí fueron un reencuentro con Venezuela, pero totalmente desconocida, porque tuve que recorrer y cruzar varias ciudades para llegar a mi estado. Entonces, ver todo el deterioro, o sea, del transporte público, de la vialidad, basura, o sea, parece una zona de guerra, gente en la literal. calle. No, gente en la calle por montones. Hay muchísima gente que ha dejado el trabajo porque, o sea, el salario mínimo lo gastas en pasaje. Un salario mínimo hoy día son 40.000 bolívares, que eso al cambio 400 pesos. O sea, yo envío 400 pesos a Venezuela. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu familia? Bueno, súper emotivo, imagínate, o sea, tenía año y medio que no veía a mis hijos, a mis viejos. Conocí a mi sobrina, la única sobrina que tengo, tenía 6 meses en ese momento. Y hermoso, ¿no? Todo, ¿viste? Llegar a tu tierra, llegar a abrazar a tu familia. Pero a los 2 días, como que te sientes extraño ahí, ¿viste? La comida de tu mamá no sabe igual porque no son los mismos condimentos, es lo que se consigue, no son alimentos de calidad. Por ejemplo, mis compañeros de trabajo, donde trabajé por 10 años en una institución del gobierno, siempre nos reunimos porque en Venezuela no se toma mate, pero se toma mucho café. Entonces el café es lo social. Entonces, claro, yo me voy de acá y me llevo café instantáneo, qué sé yo, y me reúno con ellos y bueno, vamos a tomar café. Entonces, buenísimo, trajiste café. Y al rato me dicen, pero no hay azúcar. Entonces, o sea, ¿viste? Llegas con el café para como que darle un agrado y entonces no hay azúcar. Entonces no le puedes pedir al vecino un poquito de azúcar porque el vecino tampoco tiene. Y así, o sea, así se va la vida. O sea, me fui a tomar unas cervezas con ellos, por ejemplo, y me gasté en ese momento en cerveza. ¿Y cuántas nos pudimos tomar? Éramos 8 personas. No sé, 4 o 3 cervezas cada uno, y las cervezas de Venezuela son pequeñas. Sí. O sea, me gasté lo que ellos cobraron de aguinaldo
por 12 meses. Yo me lo gasté ahí, o sea, y ¿sabes lo más triste? ¿Qué? Querer salir corriendo de la realidad que viven día a día tus seres queridos. O sea, yo al cuarto día estaba desesperado por venirme, por salir. Por volver a salir de Venezuela. Sí, por volver a salir de Venezuela. ¿Tenías miedo de quedarte ahí atrapado? Sí, parte es miedo. O sea, en Venezuela, la frontera de Brasil era más tranquila, no sé cómo está ahorita, porque está medio complicada. Pero yo entré a Venezuela con o sea, yo no sé ya ni pasaporte, porque mi pasaporte está vencido. Yo entré a Venezuela caminando. ¿Y tuviste que pagar algún...? No, me voy con una maleta llena de cosas, atravieso no sé cuántas alcabalas con guardias nacionales, rezando, porque llevaba lo que llevara medicamentos, comidas, ropas, rezando de que algún guardia nacional no me fuera a parar y me fuera a decomisar todo, qué sé yo, a tratarme mal. Que es lo que, ¿Y te pasó? No. ¿No te paró nadie? No, me pararon una sola vez, tuve que abrir la maleta, eran, no sé, 2 de la madrugada, estaba uno solo, ¿viste? Porque de repente hay 5 y, bueno, alguno quiere enganchar algo, manguear. Y yo mismo les regalé, le dije, ¿qué quieres? No, quiero un desodorante y una crema dental. Toma. Entonces le pregunté, ¿y hay alguien más contigo? Sí, hay otro compañero. Bueno, toma, para ti y para tu compañero. Y me lo agradeció y me dijo, o sea, porque, o sea, unas cosas tan básicas como un desodorante, como una crema dental. Ilich, ¿quién es el responsable de toda esta situación de crisis humanitaria sin precedentes en la región que está viviendo Venezuela? El gobierno, tan simple como eso. El gobierno siempre ha negado la existencia de una crisis. Hace, no sé, año y medio, la viceministro decía en la ONU que Venezuela tenía comida para 3 países, cuando yo estaba acá porque me vine porque estaba pasando hambre. Hablan de un bloqueo, es un bloqueo, las sanciones son de ahorita. Estamos hablando que a todo lo de la alimentación se suma, por ejemplo, los servicios. No hay agua y no hay electricidad. Hace 3 años, cuando yo me vine, había un racionamiento de 4 horas diarias de luz. Entonces, en donde yo vivo, que es el Mar Caribe, donde son 365 días de verano, 4 horas sin luz, de las 12 de la noche, por ejemplo, hasta las 6 de la mañana, no duermes bien, los mosquitos, o sea, vas al trabajo mal. En el 2010, Chávez decretó emergencia eléctrica en Venezuela, donde se invirtió, viste, con toda la fanfarria, $10.000 millones. Todos se los robaron, o sea, no hay nada. ¿La corrupción? La corrupción, por supuesto. Entonces, la culpa del imperio, no. O sea, si estamos minados donde yo trabajaba, siempre llegaban los cubanos, viste. En Venezuela llegaron cubanos en la parte de deporte, cubanos en la parte de educación y cubanos en la parte de medicina. ¿Vos trabajás en la parte de deporte gubernamental? No, yo trabajaba en una institución educativa y hacía como de donde se reunían, porque viste, teníamos aulas, salones, y teníamos... ¿Y te seducía Chávez en algún momento? Sí, por supuesto. ¿Fuiste un seguidor del chavismo? Yo voté por Chávez cuando... ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta que eso ya no seguía tus convicciones? Cuando comencé a darme cuenta, cuando comencé a viajar, a participar en eventos deportivos. Yo es 5ª vez que estoy acá en Argentina, las 4 primeras vine a competir. Conozco Patagonia, el norte. Y parece mentira como te cambia la vida, que ahora vivo en Buenos Aires y no tengo para ir a la Patagonia. Antes me tomaba un avión para competir. Es otra realidad, es mandar dinero a la casa. Entonces, claro, cuando llegas, que ves todo lo que consigues en otro país, y que son países de izquierda, porque vine acá en un momento de un gobierno de izquierda. Claro, en el auge de lo que era también el gobierno kirchnerista acá. Estuve en Ecuador con un gobierno de Correa, un Ecuador dolarizado. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ahí como que se te va abriendo un poco la cabeza y comienzas como que a pensar, las cosas no están marchando. ¿Cómo quedó la familia ahora? Tengo mi hermano está acá. Mi hermano salió muchísimo antes que yo, tiene 4 años y medio que salió, tuvo 1 año y medio en Panamá. Ahora está acá porque, bueno,
Mi mamá como que insistió, vamos, llévate a tu hermano, que estén juntos, qué sé yo. Está acá, ya también tiene más o menos 2 años. Y tengo mis 2 hijos y a la mamá de mis 2 hijos. ¿Y qué te cuentan ellos? ¿Quieren volver a Venezuela? ¿No quieren volver? ¿Extrañan? Sí, no, bueno, extrañamos los más grandes, ¿viste? Porque los chicos por ahí, nada, por ahí máximo tiene 17 años, en plena adolescencia, encontrarse con Buenos Aires es maravilloso. Tengo Jeremy, tiene 13, tiene autismo. Entonces, bueno, parte de eso también, teníamos una fundación en Venezuela que atendíamos niños con autismo, parte de mis carreras a nivel internacional pasaban por eso, pero imagínate las personas con discapacidad en Venezuela sin recibir terapias, sin tener una buena alimentación, o sea, todo, bueno, lo dijiste tú todo a la entrada, todo, o sea, un acetaminofén, un ibuprofeno, o sea, cosas tan básicas como esas no se consiguen. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país petrolero y siempre se quiso vivir del petróleo y nunca se invirtió. Qué dicotomía, ¿no? La mayor reserva de petróleo en el mundo, claro, una de las cosas más valiosas que tiene para obtener divisas, y la gente busca comida entre la basura. Sí, no producimos nada, o sea, nunca se invirtió. Chávez expropió todo lo que expropió Chávez. Hablamos de campos de sembradío, industria, más las industrias que hizo el gobierno, o sea, ninguna está funcionando. Y la industria petrolera, cuando Chávez agarró el poder, sacaba 3.500.000 barriles de petróleo diario. Hoy día solamente hablamos de 500. ¿En quién crees? ¿En Guaidó? ¿En Maduro? Sí, creo en Guaidó. ¿En una intervención de Estados Unidos? Creo en Guaidó, aunque el poder todo lo tiene Maduro. Entonces, salimos a la calle los venezolanos a protestar y nos matan. Nada más en estos días 5 muertos, de los cuales son 3 menores de edad. Entonces, la gente como que está temerosa de lo que puede pasar. Y sí, estamos tan frustrados, ¿viste? O sea, son tantos años, a pesar de que de Guaidó para acá solamente han pasado 90 días, pero ya como que decimos nada, que entre Estados Unidos y vea qué hace. Total, ya estamos llenos de rusos, de cubanos. Entonces, ese discurso de que Estados Unidos se quiere apoderar del petróleo, o sea, me parece... Rusia no está en Venezuela para aprender a hacer arepas. Y Cuba, muchísimo menos. Bueno, Estados Unidos tiene la decencia de pagarnos el petróleo, Cuba no. Cuba va todo regaladito. Gracias, Ilich, por compartirnos tu historia. Espero que tengan mucha vida linda en Argentina y puedan ayudarlos un poco. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Venezuela realmente atraviesa toda esta situación de crisis humanitaria, y el planteo un poco de este programa fue poner el foco en lo que la gente necesita, en las historias de vida, precisamente porque entre la política, entre idas y vueltas, todavía no han llegado a nada, y en el medio queda la gente, y no hay que perder entonces, que es lo más importante, la cantidad de ayuda humanitaria que se necesita, la emergencia sanitaria en la que están viviendo, la gente que no tiene para comer, que realmente tiene necesidades a nivel médico, la gente que con enfermedades crónicas se está muriendo porque no tiene insumos. Pero es necesario hacer un análisis sobre el tema. Acompáñenme, vamos a precisamente tener todo el análisis con un analista de política internacional. Gracias por estar aquí con nosotros, Juan Elman. Gracias por la invitación. Para abordar un poco el análisis más global que puede llegar a tener en el equilibrio entre lo que le pasa a la gente y parece casi en paralelo lo que la política internacional y nacional tiene. Sí, por eso es tan complejo Venezuela, ¿no? Porque digamos, hay un conflicto que excede a los actores locales y empieza a ser una disputa geopolítica. Hoy Venezuela, digamos, hoy la región está en el medio de un conflicto geopolítico, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, digamos. En ese sentido es uno más de una serie de conflictos que vivimos, como venimos viendo ya hace varios años. En este caso tenemos a Estados Unidos y Rusia, pero después si indagamos más tenemos otros actores que forman parte de la trama, digamos, y decimos que
que es complejo porque también tenemos una situación, una transacción que no sabemos bien cómo se va, digamos, a desarrollar, en el sentido de que Estados Unidos y Rusia tienen intenciones para seguir de algún modo fogoneando el conflicto y, digamos, trabar una salida quizás más pacífica o más por arriba, digamos. Teniendo en cuenta que uno de los grandes intereses de Rusia en Venezuela son intereses económicos, que son contratos adquiridos previamente, ¿no sería por ahí una buena forma diplomática de resolverlo por parte de Estados Unidos, sentarse a negociar con Rusia y decir, bueno, te respetamos los contratos, pero frenemos esta locura de Venezuela? Bueno, eso dicen Estados Unidos, digamos. Estados Unidos y la oposición aseguran que Rusia va a cobrar lo que de algún modo tiene atado en Venezuela. Creo que hay dos ejes para pensar la cuestión económica de Rusia y Estados Unidos. Por un lado, la cuestión del Estado, digamos, cómo el Estado de Rusia ya hace mucho tiempo viene vendiendo material de armamentístico a las Fuerzas Armadas, pero también invirtiendo y prestando dinero a Rusia. El otro eje, digamos, es cómo las empresas privadas, sobre todo Rosneft, que es la empresa más grande de petróleo en Rusia, viene comercializando con las empresas petroleras de Venezuela. Entonces ahí ya hay una disputa que no es solo entre Estados, sino también los jugadores privados, sobre todo Igor Sechin. Ese es el nombre clave, que es hoy el hombre fuerte de Rusia en Venezuela y que es un empresario, digamos, muy ligado a Putin. ¿Él puede meter presión? Él puede meter presión y, insisto, ya, digamos, la cuestión económica desde la oposición y desde Estados Unidos de algún modo está asegurada. O sea, les dicen que Rusia va a cobrar eso. El problema, digamos, es que también muchas de esas transacciones son ilegales, digamos, según la oposición, digamos, son ilegales, se dieron en los últimos años o los últimos meses donde había sanciones económicas, por lo cual cierto dinero sería ilegal. Pero para mí el otro eje también importante no es solo la cuestión económica, digamos, que pesa, digamos, por la importancia de Venezuela en tanto reserva petrolífica, la más grande del mundo, que es la otra cuestión, la cuestión geopolítica. Y ahí Rusia no va a ceder tan fácil. Y acá me parece interesante plantearlo como, digamos, Venezuela como uno más de una serie de conflictos. Para mí la principal motivación de Rusia acá es ser el contrapeso occidental, el contrapeso Estados Unidos, como también, claro, en una región, insisto, digamos, que es la esfera de influencia de Estados Unidos, digamos, tiene dos atractivos también. Y ahí, según lo que venimos viendo en los últimos años, no parecería ser tan fácil que Rusia ceda posiciones, digamos, en esa disputa geopolítica. ¿Venezuela puede disparar una nueva guerra fría? Yo no lo plantearía de esos términos, digamos. Hoy se está hablando de guerra fría, para plantearlo, digamos, salir un poco de la región. Hoy se habla de guerra fría cuando se menciona Estados Unidos y China, digamos. Estas son las dos potencias que hoy están disputándose y sobre todo en el campo tecnológico. Venezuela, de algún modo, mueve un poco el avispero porque, si bien China es un jugador muy importante porque es el principal acreedor de deuda venezolana y es el que está sosteniendo económicamente al gobierno de Maduro, la cuestión pasa más por el poder militar y el poder geopolítico. Y ahí ya no es tanto, digamos, sí uno puede hablar de guerra fría en tanto hay un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Yo creo que no explica mucho lo que está pasando hoy en Venezuela, digamos. Juan, en una respuesta corta, ¿vos visualizás una salida que no sea desde la política o únicamente con un reordenamiento político interno del país? Digamos, si puede haber una salida. Hoy está complicado, hoy yo lo veo complicado. Tenemos que esperar en ese sentido lo que va a pasar el lunes cuando se junten el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, con su contraparte de Estados Unidos, a ver si avanzan Rusia y Estados Unidos en al menos la situación de bajar un poco la tensión, sobre todo la tensión militar. Hoy hablaron Trump y Putin y de algún modo hay signos de que está bajando el conflicto. Pero ahí nos tenemos que ir al otro punto, que es la cuestión interna. Igual se llevan varias conversaciones entre ambos países. Claro, pero la cuestión interna hoy parecería no tener un punto de salida así, a menos a corto plazo, digamos. Claro. Eso hoy yo no lo veo. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche. Enseguida regresamos, vamos a un pequeño corte y volvemos con las impresiones que cada uno tenemos sobre la crisis en Venezuela. En esta expedición Merino, hicimos una pesca canalera en un lugar complicado. Muy lindo, pejerrey de salado. Qué lindo es ver la corrida de la boya. Me gusta mucho esta pesquita sutil. Vamos por más, ¿eh? Estamos en el lugar.
También conoceremos la historia del resurgimiento de un tradicional teatro de Lezama. Por 100 años más vamos a tener aquí el centro de todas nuestras actividades. ¿Me invitas a conocerlo? Adelante. Vamos. Expedición Merino. Lunes a las 20. Canal de la Ciudad. En la segunda temporada de Maravillas Porteñas, Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad. La creación de un jardín botánico de aclimatación fue muy importante para Buenos Aires. Cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas Maravillas Porteñas. Viernes a las 20, Canal de la Ciudad. A media mañana, Nacho Goano y Marcela Coronel te sacan una sonrisa. Sumate a las mañanas más divertidas en el canal de la ciudad. Te invitamos a que nos acompañes para cocinar juntos, para entretenernos y para informar. Junto a Diego Morán, Gonzalo Capózzolo, Maxi Legnani y Claudio Guarnachea. Actualidad, deportes, espectáculos y los platos más tentadores. Hoy nos toca a las 10. De lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Todos los estrenos, todos los directores, las grandes estrellas y las mejores películas te invitan a una función de lujo. Bienvenidos a un nuevo Toma 1, el programa de hoy repleto de información sobre el cine, sobre las series y también vamos a aprender con Cine Escuela y vamos a cantar con Cine Cultural. Saca tu entrada gratis y sentate a mirar junto a Javi Ponzo el Toma 1. Miércoles, 20 horas, Canal de la Ciudad. Y vamos a tratar de terminar con una conclusión propia de cada una de todas las historias que fuimos escuchando aquí de primera mano, de todos los datos que estuvimos dando sobre la crisis humanitaria en Venezuela, también del análisis que se hizo a nivel político. Nicolás. Sí, lo primero que hay que tener en claro, obviamente desde la comodidad que lo vemos de afuera, estamos en nuestros sillones en Buenos Aires y no pasamos nada de eso, pero cuando uno tiene ausencia de instituciones es la única forma en que se produce que un tipo pueda hacer lo que quiera y deshacer y hacer y deshacer. Hoy Nicolás Maduro, todo el mundo lo ve como un tirano, pero por algo está y por algo el sistema permitió que Nicolás Maduro llegue ahí. Y ese sistema fue creado durante el chavismo, por ahí de espaldas al pueblo, por ahí el pueblo no se daba cuenta que se estaba generando ese sistema de desarticulación, de poner generales amigos en determinados puestos del ejército claves, en determinadas alianzas, y eso termina generando que hoy Nicolás Maduro sea prácticamente inamovible si no es por la fuerza. Santi. Si uno traza un poco un paralelo de las crisis que hemos atravesado y que nos ha llevado tanto, pero tanto tiempo recuperarnos y que de hecho de algunas todavía no podemos recuperarnos, viendo la crisis que atraviesa Venezuela y también teniendo en cuenta las potencias que están cada uno de atrás de estas figuras como Maduro y Guaidó, creo que no va a ser a corto plazo resolver esto y lamentablemente la gente va a seguir sufriendo porque va a llevar tiempo. Sí, a mí lo que más me impacta en realidad es cómo algunos dirigentes políticos de la Argentina, un sector, especialmente el kirchnerismo, todavía avalan a Maduro después de escuchar todos los datos, de escuchar todos los testimonios terribles, todo lo que vimos acá, aún así siguen sosteniendo a Maduro desde sus casas y cómodamente. Y por mi parte, que trato siempre de ir a lo concreto, tratar de ayudar a los venezolanos que tenemos cerca, a todos los inmigrantes que necesitan una oportunidad para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a que ayuden a sus familias. Yo soy hija de inmigrantes, soy primera generación en la Argentina y realmente cuando alguien emigra de su país y sale por necesidad, lo más importante que te da el país que te acoge es la oportunidad de crecer y de que con ese crecimiento vos puedas ayudar a la gente que quedó del otro lado y que no tiene cómo hacerlo. Así que ayudemos a todas las personas que lo necesitan, a los que tenemos al lado, sin importar también la nacionalidad, siendo venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, peruanos, árabes, judíos.
incluso nosotros mismos. Nosotros los argentinos ayudando a otros argentinos que también la están pasando mal. Bueno, y vamos a despedirnos del programa. Gracias por acompañarnos, gracias chicos, y los invitamos a despedirnos con una canción de Reimá Perdomo, que Me Fui. Realmente es una de las canciones más significativas de esta diáspora de los venezolanos. A todos les decimos fuerza y les decimos bienvenidos a la Argentina. Para todos ustedes me fui. Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mi brazo. Y yo decía, ¿cómo coño se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, ¿por qué no todo?